Pedro, capítulo 1, de la primera carta del apóstol Pedro. Anoche estaba recordando aquellos años cuando lo despertaban a uno la estación de radio que ponían nuestros papás, no sé si alguno se acuerda, donde salía o donde narraba el señor López Tarso. Siempre, todas las mañanas me despertaba con esa charla y había una de las que me acordaba, de muchas que me recuerdo. Hay una de ellas que se llama Jesús García Corona, mejor conocido como el héroe de Nacosari, aquel ferrocarrilero que a sus 26 años quiso dar su vida para salvar al pueblo de Nacosari, llevar el tren que venía cargado con dinamita y venía ardiendo ese vagón que estaba a punto de explotar. Cuando lo saca del pueblo, explota y pues, él muere, lamentablemente. Y he recordado en muchas partes el héroe de Nacosari, festejado el 7 de noviembre, por eso se festeja el día del ferrocarrilero el 7 de noviembre. Y hacía comparación, bueno, él dio su vida para salvar a muchos. Sí salvó la vida de muchos, pero Jesucristo dio su vida no nada más para salvar nuestra vida, sino para cambiar nuestra vida, para modificar nuestros pensamientos, nuestras acciones. Tal vez Jesús García Corona salvó la vida de muchas personas, pero la vida de ellos siguió igual, de la misma manera. Siguieron con sus mismas ideas, con sus mismos pensamientos, con su mismo accionar. Solamente he recordado y he reconocido por esa acción valerón, sí, que tiene de gran valor. Un héroe, sí, también, pero no comparado con lo que hace el Señor y Salvador Jesucristo, que debe ser recordado tal como es, que debe ser valorado tal como es, por lo que Él hizo, por lo que Él sigue haciendo, por todas las almas que quieran estar delante de su presencia de Dios por toda la eternidad. Por eso vamos a hablar hoy de Jesucristo, el Redentor. Ese es el título de nuestro tema, Jesucristo el Redentor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 22. Dice la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y nos dice cómo fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya luego nos habla de lo que es la palabra eterna. Redentor significa la palabra es quien redime a alguien, y redimir significa rescatar de la esclavitud, rescatar de un peligro, rescatar de un problema, como aquellos bomberos rescatistas, ¿no?, que se meten al fuego a rescatar a personas de la inminente muerte por el incendio o por el humo. El Señor Jesús nos ha rescatado primero de la mala manera de vivir, nos ha rescatado también de las llamas que sin lugar a dudas estarán ardiendo en el infierno eternamente. Ha rescatado nuestra alma de esa esclavitud en la cual vivíamos antes de entrar al camino. Si es que realmente hemos sido rescatados, en el sentido de que si hemos obedecido a la verdad, entonces hemos sido rescatados. Porque si no hemos obedecido a la verdad, entonces no ha habido el SOS de parte de nosotros. Es decir, no hemos clamado ayuda, no hemos solicitado que se nos rescatara.
Tal vez seguimos o seguíamos muy cómodos con nuestra vana manera de vivir. Este tema lo vamos a desarrollar a través de diversas preguntas. Vamos a estar preguntando a la Biblia, el texto bíblico que hemos leído nos está dando la respuesta de todo. Primero es, ¿de qué rescata Jesucristo el Redentor? Y el propio versículo 18 nos lo dice: fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir la recibimos de vuestros padres, de nuestros padres. No podemos decir que no, si aquí está escrito en la palabra. ¿Cómo la recibimos de nuestros padres? A través de las tradiciones, a través de lo que ellos suponen que era la vida, a través de lo que ellos se imaginaban que es la vida, así como vivieron, así como nos enseñaron a nosotros a vivir. Cuando nosotros éramos niños, pues estábamos con Dios, porque así dice la Escritura: dejad que los niños se acerquen a mí. Pero cuando empezamos a crecer, entonces empezamos a tomar actitudes propias de nuestros padres, de la sociedad, del mundo, y esa se convirtió en una vana manera de vivir, una manera de vivir que no conduce a nada bueno, una manera de vivir hueca completamente, sin ningún provecho en lo absoluto, ni en lo general, ni en lo particular. Nada traía de provecho esa vana manera de vivir, y así fuimos rescatados. Vivíamos en una total ignorancia de lo que es la verdadera vida. Así vivíamos. Así dice el versículo 14 de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. Así que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, estando en la ignorancia total de lo que es la vida, de lo que es el propósito, de lo que por qué Dios nos mandó a esta vida. No sabíamos, no entendíamos, no comprendíamos. Hoy ya lo entendemos, creo que lo entendemos. Y creo que nosotros nos cansamos de aquella manera de vivir que no traía ningún provecho. De que, como el día de ayer, que hubo fiestas por mayor y en muchas partes, ¿cuál es el provecho de esa fiesta? ¿Cuál es el provecho que han obtenido de eso? De esa manera hueca, vana de vivir. Una desvelada, una resaca, un gasto, un pleito, una separación. Ese no es provecho para la vida. Eso no trae ningún tipo de beneficio. Cuando Jesucristo nos ha rescatado de ese tipo de pensamientos, de esas tradiciones que no llevan a nada bueno, que no traen nada de beneficio para nosotros, empezamos a vivir la vida de una manera muy distinta. Que todo lo que hacemos hoy trae provecho. El hecho de estar aquí va a traer un provecho a nuestra vida, porque vamos a ser alimentados en el alma, en el espíritu. Un alimento que nos va a mantener fuertes, firmes, de modo que alabemos, de modo que ensalcemos más la labor de Cristo, de Jesucristo el Redentor. Una obra, un tiempo que estamos destinados en este momento para sacar algo de provecho, porque dice la Escritura que las obras de los justos, de los sabios, están en las manos de Dios. Así que todo lo que estamos haciendo después de que hemos sido rescatados es de gran provecho para nuestra vida. Hoy seremos alimentados, hoy adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Hoy estaremos en comunión, hoy estaremos en paz, hoy participaremos de los mandamientos. Esto trae provecho a nuestra vida. Esto trae provecho a nuestra alma, y no la manera vana, la manera hueca en la que vivíamos, que obtuvimos de nuestros padres, no porque ellos quisieran, no, es por tradición, que uno hace lo que los padres hacían o le enseñaban. De hecho, todavía seguimos manteniendo muchas actitudes propias de los padres, porque fue como nos enseñamos a vivir. Por eso no podemos mencionar que mis padres no me enseñaron algo equivocado. No es que me lo hayan enseñado con el propósito de desviarme, simplemente que esa es la como recibimos la vida. ¿Cuál es el precio pagado por Jesucristo, el Redentor? Dice el versículo 18, que no pagó con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino que lo pagó con su sangre preciosa. Aquella sangre preciosa que no se la heredaron, la sangre preciosa, sino que por decisión propia Él obtuvo esa sangre por sus actos, por sus hechos. En el libro de los Salmos, capítulo 49, libro de los Salmos, capítulo 49, versículo del 6 al 9, dice la Biblia
los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, rescatar al hermano, es decir, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, porque todo eso es corruptible. Y la sangre de Jesucristo no tiene contaminación. La sangre de Jesucristo no es corruptible, la sangre de Jesucristo es preciosa, es única, es especial. Salmos 49, del 6 al 9 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y ese precio es la sangre de Jesús, y no se logrará jamás. Nadie en la vida, desde que hay vida humana, nadie tiene la posibilidad, nadie está apto para rescatar, para redimir a otra alma. Nadie más que Jesús, que es el que está destinado desde antes de la fundación del mundo, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Este es el pago que Dios, Jesucristo, pagó a Dios el Padre por nosotros. Estábamos esclavizados por el diablo, por el pecado, por las tradiciones, por las costumbres, por los gustos que teníamos, por los deseos vanos, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, por los deseos engañosos de nuestro corazón. Estábamos esclavos, o éramos esclavos. Jesucristo, y con esa esclavitud nuestra vida o nuestro destino era, sin lugar a dudas, el tormento eterno. Pero Jesucristo vino a rescatarnos, el gran redentor del mundo, el gran redentor de las almas, el bendito redentor de nuestra vida, vino y pagó a Dios, no pagó al diablo por el rescate, pagó a Dios el Padre, que es el que tiene la potestad, la autoridad, el poder para trasladarnos de la oscuridad a la luz admirable. De modo que con el pago realizado el Padre hemos sido trasladados a la luz, a la vida, al calor espiritual, a la eternidad. Pero el pago fue por precio, un precio bastante caro, porque fue su vida, fue su sangre. Esa sangre que vuelvo a mencionar no se la heredó su madre, no pudo haber sido heredada, porque la sangre de Jesús es preciosa, porque fue sin mancha, porque fue sin pecado, porque fue sin maldad, porque es pura, porque es limpia, porque es purificadora, porque tiene la capacidad, la sangre de Jesucristo, al vivir el Señor en carne y hueso aquí en la tierra, sin pecado. Con ello su sangre se hizo apta, propicia para el rescate, para ser rociados, para ser purificados, para propiciación por nuestros pecados. Pero fue por decisión, no fue por herencia. No tuvo nada que ver su madre terrenal, no tuvo nada que ver José, no tuvo que ver nada con esa actitud. Él solo de sus decisiones, él por no pecar, él por su vida intacta en cuanto relaciona a la maldad y al pecado, fue que hizo posible. Porque nadie lo pudo haber logrado más que Jesucristo el Redentor, que dice que en Apocalipsis 1:5 que por amor a nosotros su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, que es algo parecido de lo que dice la primera carta de Pedro. Y de Jesucristo, estoy leyendo Apocalipsis 1:5, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, como de un cordero sin contaminación. No como el oro, no como la plata, que son corruptibles, que está contaminado por los deseos de las personas hacia tenerlo, hacia codiciarlo. La sangre de Jesús es como de un cordero sin mancha y de un cordero sin contaminación, un cordero inocente, un cordero que ofrendó su vida, no nada más para salvar nuestra vida, como Jesús García Corona, el héroe de la Cusari, que salvó la vida. Jesucristo no nada más nos salvó nuestra alma, Jesucristo nos ha rescatado de la vana manera de vivir, porque nosotros seguimos vivos, pero ya con otras costumbres, ya con otras ideas, ya con otros deseos, ya con otros planes, ya con otros fines. Ya no son los mismos que teníamos de los deseos engañosos, de la vana manera de vivir. Hoy nuestras metas son distintas, hoy tenemos un propósito distinto en la tierra, en la vida, para nuestro pensamiento, para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra familia. Vemos la vida de distinta manera porque hemos sido
sido modificada nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Eso se ha logrado solamente por Jesucristo, el Redentor de la sangre. Como de un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, porque está escrito cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, allá en Juan 1:29 dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos recuerda que esa sangre preciosa con la cual hemos sido purificados va a evitar la mortandad de nuestra vida, de nuestra alma. Como el cordero sacrificado cuando el pueblo de Dios iba a salir de Egipto, Dios manda que cada familia mate un cordero y con la sangre lo unte el dintel de su puerta, y así el ángel de la muerte pasaría nada más de paso, porque vería la señal de la sangre y no habría mortandad del primogénito. Nosotros somos en los primogénitos de Dios porque hemos obedecido la palabra, estamos cubiertos con la sangre de un cordero limpio, de un cordero sin mancha, de un cordero sin contaminación. Así que cuando venga el ángel de la muerte, el día del juicio, no pasaremos a muerte, sino estaremos a vida, y vida eterna, gracias a Jesucristo el Redentor. Por eso tenemos que ensalzarlo, tenemos que glorificar su santo nombre. Por eso hoy, sin estar en armonía, sin ponernos de acuerdo, empieza el canto con Jesucristo nuestro Rey soberano, y luego sigue el canto: cantaré la maravilla, que Jesús nos rescató, que Jesús nos liberó, dando a colación a lo que nos dice la Escritura. Y luego oímos un son en alta esfera, cuando Jesucristo vino para dar su vida, cuando apareció para dar su vida por nosotros, y que nos ha rescatado del peligro cuando el mar traidor nos quiere absorber, cuando el mar traidor nos quiere llevar. Ahí está la figura de Jesús, ahí está nuestro Redentor, que nos rescata del mar, que nos saca del problema, que nos saca de la aflicción y que nos saca de aquella mancha, de ese mar que nos puede absorber, que nos puede llevar para volver a los deseos pecaminosos que teníamos antes. Hoy ya no los tenemos, hoy ya no pensamos de la manera. Puede quedar algún estrago todavía, aquel pensamiento, porque estamos en el mundo y a veces nos absorben aquellos malos pensamientos, malas ideas, pero ahí aparece el Redentor y nos rescata de esa manera de vivir por medio del Espíritu Santo, como dice más adelante la Escritura, y estamos nuevamente delante de la presencia de Dios. Luego dice ahí el versículo 20 que ya Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde cuando se destinó a Jesucristo el Redentor. No fue cuando nació aquí en la tierra, no fue cuando vino aquí en la tierra, no es cuando el que dice la tradición que el 24, ¿no? Ya estaba destinado desde antes de que hubiera seres humanos, ya estaba destinado desde antes de que hubiera un mundo, desde que hubiera tierra, desde que hubiera agua, desde que hubiera aire, desde que hubiera María, ya estaba destinado. Él era, Él es y Él será el Redentor del mundo. Es decir, aquí está su preexistencia eterna. Jesucristo ya existía antes de que existiera su madre terrenal. Su madre terrenal no le dio vida porque Jesucristo ya vivía, porque Jesucristo ya existía. Nosotros lo podemos entender claramente, este concepto. La gente no lo entiende, pero nosotros sí. Porque nosotros hemos sido renacidos, ya vivíamos, pero volvimos a nacer. Jesucristo ya existía y luego vino a la tierra y se apareció aquí en la tierra para dar su vida por nosotros. Pero ya era destinado, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Jesucristo es eterno, es decir, que Jesucristo estaba preparado, era apto, era idóneo y era conveniente para ser el Redentor del mundo. Él ya había decidido, por decisión propia, venir a rescatarnos, venir a dar su vida por nosotros. Nadie entró en Él, o por nadie, o por ningún ser humano es que Jesucristo está aquí. Porque si hubiese sido por algún ser humano, la Biblia lo diría. No había seres humanos cuando Jesucristo ya estaba destinado. No había mundo, no había tierra, además no había ángel, no había nada de la fundación del mundo. Porque cuando se hizo la fundación del mundo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en un tiempo indeterminado para nosotros, es cuando Dios crea lo que está en los cielos y lo que hay en la tierra físico. Ya después empieza la humanidad, después de que creó los cielos y la tierra. Pero antes de eso,
ya estaba destinado este Redentor para dar su vida por nosotros, que ya se sabía, pues Él ya sabía que iba a venir a rescatarnos y a darnos libertad y a darnos oportunidad de vida. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia ahí: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado. Que Él apareció, no que Él inició la vida, no que Él inició su obra, sino Él simplemente apareció para efectuar aquella redención en el momento justo, en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo del parteaguas, en el antes y después, en el antes de Cristo y después de Cristo, para venir a salvar a la humanidad, a todos aquellos que crean, a todos aquellos que quieran, a todos aquellos que sientan que deben ser rescatados, a todos aquellos que digan que están cansados de esa manera vana, de esa manera hueca, de esa manera sin provecho, de esa manera que no trae satisfacción, esa vida que no genera una satisfacción en el alma, en el pensamiento, porque no hay una satisfacción permanente, es algo efímero, es algo pasajero, es algo temporal, los bienes, las comodidades, todo aquello. Pero estando con Dios, estando con Jesucristo, hay una felicidad eterna, permanente, se siente, se palpa en la mente, en el corazón, se disfruta al máximo la vida siendo cristiano, porque encontramos un provecho, porque encontramos un para qué la vida, porque vivir la vida como la vive el mundo sinceramente, no tiene ningún sentido. Venir y padecer, venir y sufrir, venir e imaginarse, venir y suponer que disfrutan la vida, cuando al momento de su existencia van a ir en un momento eterno, eso no es disfrutar. Disfrutar es estar gozando, sabiendo que al final de nuestra existencia estaremos eternamente al lado de Dios. Esto es disfrutar la vida, esto es tener esperanza, esto es tener confianza, esto es estar tranquilos, esto es tener seguridad, esto es una bienaventuranza obtenida solamente gracias al y por el rescate de nuestro Señor Jesucristo, por ese gran Redentor que ya estaba destinado para ser el que trajera esa alegría a nuestra existencia. ¿Con qué fin? Nos dice el versículo 21. ¿Con qué fin Jesucristo rescata a todos aquellos que quieran, obviamente? Dice el versículo 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El fin es para que nuestra fe y nuestra esperanza, estoy leyendo primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 21, el fin es para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios, y no sean en las cuestiones terrenales, y no sean en uno, y no sean en las cuestiones materiales. No tenemos esperanza del gobierno, no tenemos esperanza de la vida, no tenemos esperanza nada más que en Dios. Y Dios no falla, y Dios es eterno, y Dios es poderoso, y Dios es Padre de misericordia, y Dios es Dios de amor, y Dios es Dios de toda consolación. Así que nuestra esperanza es grande, nuestra esperanza es sublime, nuestra esperanza es maravillosa, porque tenemos una esperanza en un Dios perfecto, en un Dios único, en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios verdadero. Ahí tenemos esperanza. No tenemos esperanza a un ser humano, no tenemos esperanza a un gobierno, no tenemos esperanza ni nosotros, porque nosotros mismos fallamos, pero Dios no falla. Para eso nos rescató Dios, para eso nos rescató Dios, el Señor Jesucristo, con este fin, para que nuestra fe esté depositada en el verdadero, en Dios, en el eterno, en el creador, en el sublime, en el altísimo, en todo lo que puede hacer Dios. Qué grandes cosas puede hacer Dios por nosotros. Ahí está nuestra fe. Qué grandes cosas tiene Dios preparada para nosotros. Ahí está nuestra esperanza. Por eso vivimos, por eso estamos tranquilos, por eso pase lo que pase, estamos confiados, porque nuestra esperanza está en los cielos. Allá donde está Dios, allá donde mora Dios, allá donde queremos ir nosotros. Por eso cada día agradecemos más y más y más cuando conocemos la Escritura, cuando conocemos la palabra, cuando conocemos más de Dios.
que haya venido, que se haya despojado, que haya aparecido aquí en la tierra, no para ser recordado como lo recuerda el mundo, sino para dar su vida, para dar su sangre, para rescatarnos de esa vana manera de vivir, de los pensamientos, de las ideas, y también rescatar y librar nuestra alma del infierno. Por eso nos alegramos más, y por eso cuando oramos lo hacemos con el corazón, agradeciéndole a Dios por esa manifestación gloriosa de nuestro Señor que ha hecho posible que tengamos esperanza y esperanza de vida eterna. Pero la última pregunta sería, las últimas dos preguntas serían, ¿qué tiene que hacer el hombre para que sea rescatado? Y es lo que nos dice el versículo 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu, para el amor fraternal fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Qué tiene que hacer el hombre para que sea rescatado? Tiene que purificar el alma. ¿Cómo se purifica el alma? A través del agua del bautismo. ¿De qué manera se llega? Por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. La obediencia a la palabra de Dios, al santo Hijo de Dios, no la obediencia al mundo. No hay que obedecer al mundo ni al hombre, sino hay que obedecer la palabra de Dios para poder purificar nuestra alma a través del bautismo mediante el convencimiento del Espíritu Santo, que es lo que dice el versículo 22. Mediante el Espíritu, que dice Juan capítulo 16, que el Espíritu cuando venga nos convencerá de pecado, de juicio. Él es el que nos convence, el Espíritu Santo. Aquí está la deidad en su plenitud, el bautismo con Jesús, la verdad de la palabra del Padre y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros somos rescatados, cuando llegamos al bautismo, por obedecer la palabra, que dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo y que no pues, será condenado. Cuando creemos esto, cuando obedecemos esto, llegamos aquí y obtenemos ese rescate de nuestra alma, que no podemos ver todavía, que tal vez no podemos imaginar, pero vamos a visualizarla, porque dice Zacarías que somos un tizón rescatado del infierno, de las llamas, pues de las llamas del infierno. Cómo Jesús nos ha rescatado, cómo nos ha liberado de las garras del pecado, de las garras del demonio, de las garras del infierno. Nos sacó, nos liberó cuando obedecimos nosotros la verdad, la palabra de Dios. Cuando obedecimos la palabra de Dios, cuando nos hemos bautizado y cuando hemos purificado nuestra alma por esta verdad mediante el Espíritu Santo que nos ayudó, que nos convenció, que nos indicó el camino correcto para llegar a esta salvación. ¿Y cómo se celebra a Jesucristo el Redentor? ¿Cómo se debe de celebrar? ¿Cómo debemos recordar? La Biblia no nos dice que se celebre en su nacimiento terrenal. La Biblia nos dice, el Señor Jesucristo nos dice cómo Él quiere que sea recordado, cómo quiere que nosotros celebremos la fiesta, lo celebremos a Él, lo festejemos a Él, le glorifiquemos a Él, le hagamos un reconocimiento a Él, le adoremos a Él, le exaltemos hasta lo sumo a Él. Él nos dice cómo. Si uno aquí en la tierra dice, yo quiero que el día tal, fulano, me hagas esto, uno lo está pidiendo, la persona que está oyendo lo hace, ¿no? Cuando la esposa le pide al esposo o el esposo le pide al otro, lo hace, no va a hacer lo que él quiere ni lo que ella quiera, sino va a obedecer ese pedimento. Jesucristo nos ha pedido cómo quiere ser recordado. Jesucristo nos ha dicho cómo quiere ser que nosotros recordemos este acto redentor. Y no se hace a través de la adoración a un muñeco o a un mono, porque la Biblia dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Y luego dice Hechos de que la deidad no habita en obras hechas por manos humanas. No adoración, porque no están adorando a Dios, no están adorando a Jesús, no están exaltando a Jesús, pero Jesús nos dice cómo quiere ser recordado, a través de la comunión, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Aquí, cada primer día de la semana es cuando festejamos, es cuando lo recordamos, es como Él nos ha pedido que lo hagamos. Entonces han cambiado nuestros pensamientos, entonces ha cambiado nuestra accionar.
Entonces ya no hacemos las tradiciones, entonces ya no hacemos como lo dice el mundo, ahora lo hacemos como dice el Señor Jesucristo, como dice aquel que fue el Redentor. Asimismo tomó también la copa después de haberse diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Y lo que hacemos es recordar el momento del rescate, cuando Él pagaba por nosotros, no lo que tradicionalmente se hace en la tierra, en el mundo, que es una ofensa totalmente a la deidad, a la divinidad, a la obra, al rescate, a la redención que ha hecho Jesús de las almas. Pero ¿cómo hacerlos entender si siguen en su vana manera de vivir, si siguen en sus tradiciones, si siguen en sus costumbres? Pero gracias a Dios que fuimos rescatados de eso, y gracias a Dios que hoy lo hacemos conforme a la palabra. Así que debemos de glorificar aún más a Jesucristo. Cada vez que conocemos más de la palabra, debemos de ser más agradecidos, porque hemos sido modificados, porque han sido cambiadas nuestras costumbres. Hoy ya no pensamos como pensábamos antes, hoy ya no actuamos como actuábamos antes, hoy somos distintos, no por nosotros, sino porque fuimos rescatados de esa mala manera de vivir. Pero si alguien quiere ser rescatado, el momento es a la obediencia a la palabra, no al papá, no a la mamá, porque ellos han transmitido a nosotros una mala manera de vivir. Tenemos que obedecer a la palabra, y la palabra nos dice que debemos de purificar nuestras almas, y que el Espíritu Santo nos ayuda, y que obedezcamos a la verdad para ser rescatados, y vamos a experimentar un cambio radical de nuestros pensamientos y de nuestra vida, y sobre todo estaremos en la presencia de Dios. Dios los bendiga. Amén.